Gracias, Ben. Muy buenos días a todas y a todos, señora presidenta, con su permiso. Quiero empezar diciéndoles que Tren Maya vamos cumpliendo bien nuestros objetivos. Agradezco mucho la preferencia de la gente. El día de hoy ya estamos cumpliendo nuestro objetivo de mover 1.200.000 personas. Lo cumplimos el día de ayer, que era el objetivo de este año, y vamos a alcanzar hasta 1.383.000 en este año. Voy a empezar platicándoles de los paquetes turísticos, que no es el objeto principal del Tren Maya. Sin embargo, con un esfuerzo coordinado a través de la Secretaría de Turismo, Tren Maya ha estado implementando paquetes turísticos en coordinación con la Línea Aérea Mexicana de Aviación, con el Grupo Mundo Maya, para que podamos acercar este tipo de servicios a las personas. Por ponerles un ejemplo, tenemos el de Mares y Lagunas. Es un paquete que está diseñado con 4 días, llegando desde el AIFA al Aeropuerto Internacional de Tulum, el hospedaje en el Hotel Mundo Maya de Tulum, y tienen diferentes paseos dentro del parque, el Jaguar, la zona arqueológica, las playas, el Hotel Mundo Maya nuevamente, trasladarse a Bacalar, estar en un tour en la Laguna de los 7 Colores, cena en un restaurante de Bacalar, el hospedaje en Chetumal, después un recorrido en la bahía de Chetumal y regresar el 4.º día al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto es importante decirlo porque es la manera en que estamos ofertando los paquetes. Los paquetes de menos días son de 4 días con 3 noches y hay paquetes hasta 7 días con 6 noches. En la siguiente lámina, por favor. Este es otro ejemplo también, el de la Ruta de las Maravillas. Son 4 días con 3 noches, también llegando a Mérida, visitando el Paseo Montejo, hospedándose en los hoteles con los que tenemos convenio, visitando en el 2.º día Puerto Progreso, el Museo del Meteorito, viajar en el Tren Maya hasta Chichén Itzá y hospedarse en el Hotel Mundo Maya de Chichén. En Chichén Itzá y Valladolid, visitar el cenote Chichicán, el centro de Valladolid, el viaje en Tren Maya, el hospedaje en el hotel, y después regresar en el Tren Maya al centro, visitar el centro de Valladolid, y desde Mérida regresar nuevamente a la Ciudad de México. Estos paquetes están ofertados en diferentes fechas. Ustedes pueden ver ahí del 13 al 16 de diciembre, del 10 al 13 de enero y del 17 al 20 de enero. Cada uno de los paquetes tiene diferentes fechas, atendiendo a la demanda que se va presentando. En la siguiente lámina, por favor. Ahí tenemos todos los paquetes que estamos ofertando. En Semana Santa tuvimos 10 paquetes ofertados, logramos comercializar 117 paquetes, quiere decir que estamos teniendo una buena aceptación. En el verano ofrecimos 15 y comercializamos 136, y de lo que llevamos desde el 15 de octubre a la fecha, hemos ya logrado posicionar 81 paquetes de los que estamos ofertando en la temporada de invierno y que ustedes pueden ver aquí. El paquete, por ejemplo, que es el Santuario Maya, incluye el recorrido desde Tulum, Bacalar, Calakmul y termina en Palenque. Es uno de los más largos, son 7 días con 6 noches. Es el paquete más largo que ofrecemos, y los paquetes más cortos de 4 días con 3 noches con los precios que ustedes observan ahí. Hay una pequeña variación por la temporada porque los precios de los hoteles suben y tenemos un 10% a veces de incremento en estos precios. Los canales de venta son los que ustedes pueden observar aquí para la compra de los boletos, y estamos ya utilizando con mucha profusión la aplicación de Tren Maya. En la siguiente lámina, por favor, quiero comentarles que como parte también del esfuerzo que realiza el Tren Maya, vamos a iniciar ya con la operación del tren de larga distancia. Es un tren que no habíamos podido iniciar su operación porque estaba todavía la empresa terminando la configuración del mismo. Al día de la fecha, este tren tiene 2 vagones de clase turista, 2 de primera clase con asientos eléctricos reclinables con ciertas amenidades diferenciadas, un vagón equipado para alimentos y 2 vagones con camarote y un área de comedor. Es nuestro tren de lujo, solamente contaremos con 3 de la flota de 42 de que dispone el Tren Maya, y pretendemos iniciar este paquete, ofertarlo el 29, 30, 31 de diciembre y 1 de enero. Son 4 días con 3 noches por Yucatán y Quintana Roo. Incluye el viaje en vuelo, el AIFA a Tulum, el Hotel Mundo Maya, en Tulum la visita a la zona arqueológica, al Parque del Jaguar. En el movimiento que haremos de Cancún a Mérida, ahí se va a servir el brindis, se va a hacer una
un brindis de fin de año, y la cena que se va a hacer en el Hotel de Mérida el día 31, y una parte también a bordo del tren de larga distancia, y el día 1 ofrecer el primer amanecer, precisamente verlo en el Puerto de Progreso el 1 de enero del 2026. Ya lo estamos comercializando, como decimos, incluye todo, vuelos, obviamente en Mexicana, partiendo todos del AIFA y regresando al mismo aeropuerto. Aquí está la publicidad que estamos sacando a partir de la fecha. En la siguiente lámina, los canales de comercialización que estamos utilizando. Tren Maya es la página web, estamos utilizando también la aplicación, tenemos un call center, estamos también comercializando a través de WhatsApp y de nuestro correo de Tren Maya, que es paquetesturísticos.tm@defensa.gov.mx. Esa es la información que quiero compartirles al día de hoy y espero que tengan un extraordinario día. En la siguiente le cedo la palabra al general Tonatiuh del Grupo Mundo Maya. Gracias. Adelante, general. Gracias, Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Aquí es la oportunidad de promover nuevamente a los hoteles del Grupo Mundo Maya. Los hoteles del Grupo Mundo Maya entraron en operación en diciembre del año pasado. Todos se encuentran en el sureste de nuestro país, en los estados de Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo. Todos están clasificados hasta el momento como 4 estrellas. Todos son similares en construcción, en amenidades. Destaca que todos tienen spa, temazcal, la alberca, gimnasio, aire acondicionado en todas las habitaciones y las áreas comunes. Todos cuentan con televisión, servicio a cuartos de atención, renta de bicicletas, terraza, juegos de salón y de mesa, tienda de souvenirs, wifi, restaurante. Los hoteles se encuentran, todos están cercanos a las zonas arqueológicas de la cultura maya, precisamente como lo menciona la lámina: Tulum, Calakmul, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, que esa es la ventaja que tienen, y todas aquellas vestigios de esa cultura, además de que eso permite estar inmersos en la naturaleza por su ubicación, pueden tener aventuras y además saber más de la historia y cultura de esa área. Derivado de esto, es importante mencionar que derivado de la operación de estos hoteles en este año hemos generado 986 empleos directos para toda la población que se ubica en esas áreas. La siguiente, por favor. Precisamente como lo decía la persona, el general Águila, que habló antes que yo, y lo que nos tenemos programado para esta temporada alta de diciembre, que la temporada es del 18 de diciembre de este año al 6 de enero de 2025, este grupo tiene organizados 9 paquetes para los hoteles que tenemos. Algunos hoteles cuentan con 2 paquetes de 3 días, 2 noches, 4 días y 3 noches. El Hotel Calakmul, que por su ubicación y gran representación arqueológica que presenta, ese tiene un paquete de 6 días, 5 noches, y todos los pueden visitar en nuestra página web, en nuestro QR, en nuestro call center con el teléfono que está ubicado ahí en la página. Simplemente se llama, se pide la cotización, se les responde y se les ofrece el paquete que quieran. Todos los paquetes incluyen salida del AIFA, vuelo redondo en nuestra empresa, nuestra línea aérea de Mexicana. Todos cuentan con hospedaje, servicio de alimentación y transporte. El transporte es importante mencionarlo, puede ser desde el aeropuerto Tulum o desde el aeropuerto de Mérida, para llevarlos en Mérida. En el caso de Mérida es llevarlos a Chichén Itzá, que es la zona arqueológica que les queda, y en el de Tulum pues es precisamente llevarlos al aeropuerto de Tulum, al hotel de Tulum, para la zona arqueológica en Tulum. Y también el transporte de los que se ofrece es llevarlos de alguna estación del Tren Maya, si así lo desean, al hotel y retorno. Y si no, también pues cualquier necesidad que tenga el huésped, estamos abiertos a apoyarlos. Los paquetes no son necesariamente cerrados, las personas pueden decidir qué ocupan del paquete, qué no ocupan del paquete. La idea de nosotros es dar servicio de calidad con confianza y permanente para que nuestros hoteles sean asertivos. Es importante señalarles que hasta el día de la fecha, en lo que llevan nuestros hoteles funcionando, tenemos registrados
una ocupación de 67,352 personas. Los meses que mejor tuvimos hospedaje fueron julio con 9,397 personas, agosto con 10,568 personas. Y estamos considerando que en este mes de diciembre, es temporada alta, la ocupación será mucho mejor que en los meses pasados. Eso sería cuanto. Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso. Con su permiso, señor. Buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos en este ejercicio ciudadano para hablar de Mexicana, informarles la aerolínea del Pueblo de México, cómo se integra a este ecosistema de los paquetes turísticos que han ofrecido el Grupo Mundo Maya y el propio Tren Maya. Bien, Mexicana, a través de nuestra red de rutas nacionales que tiene actualmente, la cual atiende a 14 destinos, a través del AIFA como nuestro principal base de operaciones y el cual se convierte en nuestro principal centro de distribución, conecta las diferentes regiones de nuestro país, es decir, el norte, el noreste, el occidente hacia el centro y de ahí conecta hacia el sureste mexicano. Esta conectividad a través de Mexicana precisamente es un activo estratégico nacional que nos permite precisamente impulsar no solamente la parte turística, sino también la economía regional en esta parte, en los principales estados que corresponden al sureste, que es Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas. A través de esa parte, Mexicana impulsa el turismo comunitario, el turismo inclusivo, pero también el turismo, lo que es el multidestinos, es decir, llegamos a un lugar y a través de la infraestructura que utiliza el Tren Maya y el Grupo Mundo Maya se pueden visitar diferentes espacios y diferentes lugares. Pero lo más importante, Mexicana, a través de esta estructura de red que cuenta, puede y abre oportunidades para que más mexicanos puedan visitar esta infraestructura en el sureste mexicano que ofrece Grupo Mundo Maya y el Tren Maya. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo hace Mexicana? A partir del 15 de diciembre al 11 de enero, Mexicana estará incrementando vuelos hacia esa parte, hacia esa región de nuestro país. Actualmente tenemos 176 vuelos regulares, estamos adicionando 104 vuelos más para hacer un total de 280 vuelos. Es decir, estamos incrementando un 59% más nuestras operaciones y una capacidad de asientos por kilómetro recorrido en un 50% más. En estos 4 destinos claves que son estratégicos para impulsar el sureste. 11 vuelos semanales a Mérida, 13 vuelos a Tulum, 8 a Tijuana y 4 a Chetumal. Con eso, Mexicana amplía su oferta en el mercado con estos vuelos bajo una forma estratégica, con lo cual nosotros vamos a poder mejorar esa demanda o poder ofrecer mayor oferta a esta demanda que nosotros estamos considerando que se va a incrementar hacia esta época vacacional. Pero lo más importante aquí es que Mexicana ofrece oportunidad para que más mexicanos puedan acceder al transporte aéreo para los diferentes sectores sociales. La siguiente, por favor. Aquí es importante, Mexicana ha diseñado un concepto estratégico para hacer el vuelo del transporte aéreo más accesible, a través de un triángulo virtuoso en el cual conjuga 3 elementos básicos, que es la accesibilidad, la comodidad y la puntualidad. Respecto a la accesibilidad, Mexicana está ofreciendo precios más bajos entre el 18 y 22% en lo que es al promedio el mercado aéreo nacional. Sin embargo, aquí Mexicana tiene un atributo, los precios que vienen ya especificados en nuestros canales de venta son precios transparentes, son precios claros y sin ningún costo adicional oculto, y con eso hacemos más accesible el transporte aéreo. Lo que corresponde a la comodidad, a través de la nueva flota de aviones Embraer que se ha incorporado ya a la aerolínea del Estado mexicano, estamos tratando de integrar esta configuración ergonómica moderna y bajo un concepto que le llamamos
el 2.2. ¿Qué quiere decir? Que los nuevos asientos que trae Mexicana son 2 sin un asiento intermedio. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios ya no pagan por tener acceso hacia el área del pasillo o al área de ventana, sino que los precios ya están dentro de este contexto incluidos, con los cuales hacemos más accesible este acceso al transporte aéreo. También un punto que es muy importante es que estos aviones ofrecen una cabina totalmente silenciosa, cómoda y que permite tener un vuelo más confortable a cada uno de los usuarios que utiliza Mexicana. Y otro atributo muy importante de este triángulo virtuoso es precisamente la puntualidad. Mexicana actualmente es la línea más puntual saliendo desde el AIFA con un 98.6% de porcentaje en esta variable de la puntualidad. ¿Cómo lo hemos logrado? A través de procesos eficientes, procesos que son más ágiles y que nos permite también reducir costos operativos para generar este triángulo virtuoso que es la accesibilidad. La siguiente, por favor. Bien, también Mexicana continúa reforzando sus canales de venta a través de nuestra página web, que es mexicana.gov.mx. Ahí pueden encontrar toda la gama de nuestros destinos a los cuales Mexicana está atendiendo actualmente. También tenemos a través de otras plataformas digitales como es Expedia, Google Flights y otras 50 plataformas más digitales en los cuales los usuarios pueden llevar a cabo el acceso para la adquisición de un boleto a través de Mexicana. También otro canal de venta que es el call center. El call center actualmente podemos nosotros manifestar que Mexicana es la primera aerolínea en México de estar utilizando la inteligencia artificial para poder tener unas respuestas de voz interactiva. Es decir, estamos siendo más ágiles para atender a cada uno de nuestros usuarios y ofrecerle un servicio sencillo, pero también eficiente. Y a través de nuestras oficinas de ventas en los aeropuertos del AIFA y Tulum, donde se ofrece un trato personalizado, muy ágil, pero también muy cálido para cada uno de nuestros usuarios. Y finalmente tenemos la aplicación para hacer la compra de un boleto, un transporte a través de la aerolínea del Estado mexicano, muy fácil, muy accesible, pero también muy práctica y sencilla. Y Mexicana, además de todo este ecosistema en el cual está interactuando, tenemos una promoción institucional que le llamamos Martes de Primera, en el cual ofrecemos promociones que son accesibles para todos los sectores de la sociedad. Y actualmente, ahorita, tenemos una promoción que es del 35% que termina el 7 de diciembre para estar viajando desde el enero del próximo año hasta septiembre del próximo año. Entonces son precios accesibles y atendiendo la instrucción de nuestra señora presidenta de hacer el transporte aéreo justo, accesible para todos los sectores de la sociedad, Mexicana sigue trabajando. Y para eso también nosotros los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, vean los contenidos de Mexicana a través de los diferentes canales de difusión en el cual se van a encontrar muchas sorpresas, porque Mexicana siempre va a tener la premisa de que la primera siempre será la primera. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias. Ahora sí vamos a lo que viene. Primero Andrés, los trenes del norte. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y todos. Les vamos a presentar los avances de los trenes de pasajeros al norte. La que sigue, por favor. Conocen ya los recorridos en los que estamos trabajando. Estamos en la fase 1 en términos de obra, que es Saltillo, Nuevo Laredo, Ciudad de México, Pachuca, Ciudad de México, Querétaro e Irapuato. Y estamos en la fase de estudios de la fase 2, que es Irapuato, Guadalajara, Querétaro, San Luis, Saltillo y Mazatlán, Los Mochis. La que sigue, por favor. Como saben, tenemos las características del servicio, que son vías dedicadas aprovechando el derecho de vía existente con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora. En el caso de Ciudad de México-Pachuca son trenes de tracción eléctrica y el resto de la red son diésel eléctricos. Tenemos estaciones principales y secundarias y servicios regionales en los distintos tramos, que no solo son desde la Ciudad de México, sino también servicios más locales. Aquí lo que creo que es interesante es que tenemos dos imágenes objetivo de estaciones en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.
Una es un ejemplo, Villaldama Bustamante, en donde se hace la recuperación de la estación histórica, es decir, ahí ya existía una estación. Estas son las características de las estaciones que se construyeron desde finales del siglo XIX, en donde tenemos un área de espera y acceso para las y los usuarios, tenemos el área cerrada, donde también hay un área de espera con oficinas. En el caso de Anáhuac, que es otra de las poblaciones que está en el camino entre Saltillo y Nuevo Laredo, más al norte, es una estación de baja demanda con las características que les he mostrado en ocasiones anteriores, determinadas por el área de arquitectura de la SICT. La que sigue, por favor. Ahorita el general Vallejo dará más información sobre estos dos recorridos que están a cargo del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, que es Ciudad de México-Pachuca, en construcción específica AIFA-Pachuca, y Ciudad de México-Querétaro. La que sigue. La imagen de los trenes. Como saben, hace unos meses se hizo la licitación de los trenes AIFA-Pachuca. Uno de los primeros hitos que tenemos ya en el proceso, una vez contratados, es establecer la imagen de los trenes. Se optó por una imagen en donde se retoma parte de la iconografía del tren interurbano, del tren El Insurgente, que es el logo que tenemos aquí, y también se retoma el verde, blanco y rojo de nuestra bandera nacional. Las características de los trenes ya las conocen, es 1 hora y 15 minutos para llegar desde la Ciudad de México hasta Pachuca, con una capacidad de 700 pasajeros, con 315 asientos, accesibilidad universal, y son trenes de 100 metros que pueden ser acoplados para una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. La que sigue, por favor. Esta es otra vista del render del tren. La que sigue, por favor. Sobre la estación Querétaro recibimos algunas preguntas adicionales. Estas son las características arquitectónicas de la estación Querétaro, pero es muy importante recordar que hoy existe este patio que no está en utilización. Es un espacio muy grande que permite tener todas las instalaciones de la estación, más algo de espacio público e incluso la conectividad regional que requiere esta estación. Es la estación La Corregidora del centro. La que sigue, por favor. Sobre el tramo Querétaro-Irapuato, estamos en obra. Ahorita voy a mostrar unas imágenes de la obra. Lo que es importante es que seguimos en proceso de licitación en el caso de estaciones y edificios auxiliares. Sin embargo, los recorridos principales, es decir, todo lo que tiene que ver con estructura de vía, está ya todo contratado. Tiene su manifestación de impacto ambiental. Hemos seguido trabajando con la comunidad, hemos seguido trabajando en la liberación de derecho de vía junto con SEDATU y el área de vinculación de la SICT. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los avances que tenemos? La ingeniería básica está al 100%, pero tenemos ya… Querétaro-Irapuato, ¿para qué? ¿Perdón? Sí, aquí tenemos un error. Este es Querétaro-Irapuato, una disculpa. Este ya es el avance de la ingeniería de detalle. Sin embargo, por la forma en la que está estructurado el contrato, va avanzando la ingeniería de detalle y ya va avanzando la obra. Podemos ver aquí que ya se está colocando la estructura del terraplén en uno de los tramos. En la imagen anterior teníamos ya las preparaciones para la construcción de un puente ferroviario que cruza uno de los canales. Aquí tenemos todos los elementos que están considerados en este tramo. Una de las cosas que son importantes es que tenemos un túnel en el área de Celaya, pero también tenemos varios pasos superiores ferroviarios. Esto es digamos, las estructuras que serán más visibles una vez que vaya avanzando la obra, pero buena parte de la obra, si no es que casi toda va a nivel, es terraplén con estructura de vía. La que sigue, por favor. Después, en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, igual tenemos la manifestación de impacto ambiental para todo el tramo. Seguimos trabajando en aquellos lugares donde hay ejidos, pero también donde hay propiedad privada, seguimos trabajando en la liberación del derecho de vía. Estamos en proceso de licitación y ya recibimos propuestas para lo que llamamos la zona metropolitana de Monterrey, tramo B, que es la salida hacia el norte de Monterrey, son alrededor de 30 kilómetros, y estamos por publicar el día de mañana la licitación de lo que llamamos zona metropolitana de Monterrey A, que es los primeros 18 kilómetros de acceso entre Santa Catarina hacia el centro de Monterrey, así como las estaciones y los edificios auxiliares. Ahorita también ya tenemos en proceso de licitación las estaciones que van de Derramadero hasta García en la zona de Coahuila y la entrada a Monterrey. La que sigue, por favor. Una de las cosas en las que hemos estado trabajando con el gobierno estatal de Nuevo León es la conexión que requiere el tren en Monterrey a la estación de la línea del metro. Está en este momento el proceso de construcción de la línea del metro. Es una ventaja para los usuarios poder llegar en un tren que viene desde la zona metropolitana de Saltillo y poder conectarse con el transporte público de Monterrey. Es un beneficio para el tren, es un beneficio para el metro. La que sigue, por favor.
En este caso, igual, tenemos los avances, la ingeniería básica al 100%. Estos son los avances ya de ingeniería a detalle. Como saben, el primer tramo que se contrató fue el de Unión San Javier, Arroyo El Sauz. Aquí tenemos también ya los trabajos donde se empieza a estructurar la base del terraplén. Se está haciendo el despalme en un muy buen tramo de vía. Después tenemos los avances en Arroyo El Sauz, Nuevo Laredo, que es el tramo más al norte, y los avances de Saltillo a Santa Catarina, que es el tramo que tiene más estructuras. Aquí también tenemos tramos con túnel, tenemos tramos con estructuras elevadas y tenemos tramos con vía doble y vía sencilla. El tramo más al norte es con vía sencilla, el tramo más al sur es con vía doble. En todos los casos se están haciendo todos los levantamientos para la precisión de, por ejemplo, este es el caso de los estudios geofísicos que se hacen, donde se saca pedazos del terreno para evaluar la capacidad de carga del terreno, y este es un render que muestra cuál es la imagen objetivo de la vía. Aquí este es el que me parece que es más ilustrativo. Tenemos la vía de carga y de forma adyacente tenemos las dos vías de pasajeros, en donde son dos vías, o una vía de pasajeros en donde es una vía. La que sigue, por favor. En el caso de la licitación de 47 trenes de pasajeros, entonces son 47 trenes que tienen características de tracción de diésel eléctrico con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, igual una longitud de 100 metros, configuraciones de largo itinerario y corto itinerario, precisamente porque habrá personas que hagan un recorrido muy largo que puede ser desde la Ciudad de México hasta Irapuato, en el caso de estos tramos, o hasta Guadalajara en su momento, o hasta Monterrey en su momento, y de corto itinerario para aquellos servicios que son más locales. Tienen accesibilidad universal y formación de comunicación para el pasajero. En la licitación consideramos que 65% del contenido tiene que ser de integración nacional, y ayer recibimos ya 3 propuestas de fabricantes de trenes. Estamos en el proceso de evaluación de esas propuestas para ver cuál es la más conveniente en términos de cumplimiento técnico y precio. La que sigue, por favor. Por último, estamos ya trabajando, como les decía, en conjunto con el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, en los estudios de los siguientes tramos: Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Irapuato, Guadalajara y Mazatlán, Los Mochis. Estamos trabajando, en este momento se están haciendo los estudios de demanda ya en campo, de impacto social y urbano y análisis económicos, y al mismo tiempo, lo informará el general Vallejo, están trabajando ya en la ingeniería básica de estos recorridos. La que sigue, por favor. Y nada más, como siempre, recordar que este es un trabajo en equipo. Somos realmente muchas instituciones las que estamos trabajando en esto. Todo el mundo tiene una responsabilidad a la cual le dedica y tiene mucha dedicación todos los equipos, y agradecemos siempre el trabajo de Medio Ambiente, de SEDATU, de Defensa, de CONAGUA, de Hacienda, del INPI, de la CFE, de Pemex, para sacar estos proyectos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. General Vallejo. ¿Quiere aquí o allá? Gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar aquí y poder informar a través de ustedes a la sociedad que en el marco de la construcción de las líneas ferroviarias en el norte del país, Defensa continúa participando coordinadamente con todas las dependencias que ya vimos anteriormente en el proyecto de construcción de esta nueva infraestructura ferroviaria. Defensa, a través del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, tiene a su cargo la construcción de 2 tramos, ya lo hemos repetido en varias ocasiones: el México-Querétaro y el México-Pachuca. También estamos haciendo la ingeniería básica, no solamente de los tramos que estamos construyendo, sino también de los tramos de Querétaro a Irapuato, que son 109 kilómetros, y de Saltillo a Nuevo Laredo, que son otros 398 kilómetros. Ya entregamos resultados para que se haga el proceso de licitación pública que ya mencionó el maestro Layuz. De igual forma, como hizo mención, mientras la agencia ferroviaria está realizando los estudios de demanda y necesarios, nosotros estamos haciendo la ingeniería básica de los tramos que van de Irapuato a Guadalajara. Vamos a hablar más adelante de ellos, de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo y Mazatlán a Los Mochis. Vamos adelantando tiempo con respecto al programa original, por cierto. Y cabe recordar que también nos encontramos construyendo en el sureste del país la infraestructura ferroviaria de carga para la empresa Tren Maya. Por lo que se refiere a la vía férrea de Ciudad de México-Pachuca, recordemos que son casi 58 kilómetros de vía doble electrificada concatenaria para los trenes eléctricos.
de los cuales el 60% de este trazo, casi 28 kilómetros, son de convivencia con los trenes de carga que ya están funcionando, moviendo carga en esa vía, con las empresas que tienen las concesiones. Estamos hablando de que estamos, además de construir la vía, construyendo 4 viaductos ferroviarios, 4 viaductos elevados para salvar las poblaciones y las zonas industriales por 12 kilómetros de longitud, 53 obras de drenaje transversal para permitir el flujo hídrico de un lugar a otro sin que el terraplén de la vía se convierta en un estorbo. Estamos construyendo 6 puentes vehiculares y 8 pasos ganaderos. Además, están en construcción las estaciones Ampliación Jaltocan, Tizayuca, Jahuete de Telles y Pachuca, y los paraderos Xolox, Huitzila, Platas y Empalme del Rey. También vamos a construir una base de mantenimiento en Villa de Tezontepec y talleres y cocheras en el municipio de Mineral de Reforma. Adicionalmente, también se construyen 2 complejos eléctricos con subestaciones eléctricas de tracción y subestaciones eléctricas de maniobra para energizar la catenaria de la vía. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos 5 frentes de construcción de obra pesada y de estos frentes tenemos además frentes de energización de catenaria y de estudios de ingeniería. Estamos trabajando simultáneamente en todos los frentes, en todos tenemos personal y equipo, y conforme nuestros colegas de las dependencias de atención social, nuestra sombrilla, nos viene entregando terrenos, predios que le llamamos derechos de vía para poder trabajar, vamos ampliando los alcances y acelerando el avance de la obra. De tal manera estamos trabajando en todo tipo de infraestructura, en los viaductos perforando, izando y colando pilas de cimentación, desplantando columnas, cabezales y traves para los viaductos elevados, cortando y haciendo terraplenes, trabajos de armado de muros de contención, porque nuestra vía va mucho más elevada que la antigua vía de carga, e inclusive ya estamos suministrando durmientes, están la totalidad de los durmientes y la totalidad de las fijaciones, y las estamos moviendo hacia los frentes. Por lo que se refiere a la vía que va de Ciudad de México a Querétaro, son 226 también kilómetros de vía doble. 119, otro 60%, es de convivencia con una de las vías de mayor actividad de movimiento de carga. De hecho, es la ruta principal de abastecimiento de carga que entra al país. Estamos aprendiendo a esta convivencia operativa con los concesionarios. Estamos aquí, además de la construcción de todos estos kilómetros de vía, construyendo 25 viaductos elevados con una longitud de 23 kilómetros de extensión, 76 obras de drenaje transversal destinadas a evitar esta contención de agua que se permite el flujo hídrico, 10 puentes ferroviarios para cruces de cuerpos de agua y pasos a desnivel. Como parte de la infraestructura ferroviaria también se contempla la construcción de 4 estaciones en Huehuetoca, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro, y la rehabilitación de 2 estaciones, la de Buenavista y la de Tula de Allende, y la construcción de 2 zonas de inspección en Ponotitlán y en El Marqués. Igualmente estamos organizados en 14 frentes de construcción, 12 son de construcción pesada y 2 de estudios de ingeniería que acompañan a la construcción. Tenemos más de 11,000 empleos aquí ya generados. Y lo mismo, estamos conformando capas de terraplén en vías de pasajeros, construyendo pasos superiores ferroviarios. Ya estamos trabajando en la ciudad de Querétaro, en San Juan del Río, en La Trinidad, en Huehuetoca. Ya tenemos presencia en gran parte del terreno, y conforme se van consiguiendo nuevos terrenos o derechos de vía, vamos abriendo nuevos frentes de construcción. La siguiente, por favor. Por lo que se refiere a la ingeniería básica, es bien importante mencionarlo. La ingeniería básica de un proyecto es, en esta etapa inicial de desarrollo de un proyecto, establece los fundamentos técnicos y funcionales del proyecto, alcances, objetivos, requisitos y especificaciones, así como los recursos necesarios. Es importante mencionar que la primera etapa de ingeniería básica está terminada o prácticamente terminada, solamente faltan algunos estudios de operación, pero por la de construcción, tanto nosotros como las empresas que están construyendo, que ganaron los contratos, ya pueden desarrollar sus proyectos ejecutivos.
Por otra parte, también estamos iniciando una segunda etapa. Si en la primera etapa fueron 709 kilómetros de ingeniería, ahora estamos hablando en esta segunda etapa de 1,400 kilómetros, 1,409. Estamos, como lo mencionó el maestro Layuz, desarrollando ingeniería básica, además de los estudios que hoy están haciendo, de Irapuato a Guadalajara, de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo y de Mazatlán a Los Mochis. Estamos hablando de topografía, campañas geotécnicas, geofísicas, geológicas, hidráulicas, hidrológicas, y esta campaña de vuelos LIDAR, que lo mencionamos normalmente muy seguido, pero realmente es muy importante, es una misión aérea con sensores láser que escanean el terreno y generan modelos tridimensionales muy a detalle de lo que hay. Se avanza muchísimo y se tiene información muy precisa. Esto nos permite pues lograr avances muy significativos en el trazo ferroviario. Actualmente estamos trabajando en reuniones con la autoridad ferroviaria para definir los trazos preliminares, la ubicación de paraderos, estaciones, y ya con esta información hacer gestiones y visitar a los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Sinaloa para intercambiar información. Estamos colocando referencias topográficas en el terreno y, bueno, procesando la información. Es bien importante que lo que estamos desarrollando lo está haciendo el Estado por instrucción de la Presidencia de la República. ¿Qué significa esto? Que estamos desarrollando el trazo ferroviario bajo criterios unificados de eficiencia presupuestaria, de atención social, de desarrollo económico e incluso de defensa nacional. Les podemos decir que estamos optimistas, avanzamos sin contratiempo, tenemos presupuesto, tenemos proyecto y consideramos que concluiremos los proyectos en tiempo y forma. Es cuanto por nosotros.